como cuerpo de Cristo en esta mañana, yo le invito a usted que podamos descubrir en esta mañana, y yo le pregunto a usted, ¿no? Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué hacemos cuando recibimos enseñanza de parte de Dios? ¿La ponemos en práctica o no? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Usted y yo, como yo, la verdad, el Señor me sorprende porque digo, Señor, bueno, una nueva enseñanza, Señor, y primeramente la recibo para mi vida. ¿Por qué? Porque primero es para aquel que predica, después para el resto, ¿no? Y de esa manera aprendemos y caminamos en el Señor. Hay que poner en práctica todas las enseñanzas del Señor y que el Señor nos habla día a día, momento a momento, bajo la unción y la guía del Espíritu Santo. Vamos a la lectura de la palabra en esta mañana. Le voy a pedir a alguien que pueda acercarme un vasito de agua, así, rápidamente. Efesios 4:11 en adelante. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan la semana pasada, el domingo pasado nosotros hablábamos acerca qué puedo hacer en mi iglesia, ¿no? Era el título de la prédica. Hablábamos acerca de los hermanos ancla, de los hermanos remos, ¿no? De los hermanos ventilador, ¿se acuerdan? ¿Sí? De que nos hablaba el pastor Miguel Lin, gracias. Bueno, a ver, sigamos. Vamos a seguir hablando acerca de esta palabra. Y, ¿saben? Hablando acerca, esta serie que hemos empezado se llama Los dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Efesios 4:11, leemos en la palabra del Señor y dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación del cuerpo de Cristo. Inclinemos nuestro rostro para orar, por favor, en esta mañana. Señor, estamos aquí en tu presencia. Y Señor, yo te ruego en esta mañana que tú lleves toda carga, todo dolor, toda angustia, toda aflicción en el nombre precioso de Jesús, y bajo la libertad del Espíritu Santo nosotros podamos estar atentos a lo que tú quieras decirnos, Señor. Por eso, Padre, nuestro corazón receptivo, nuestros oídos abiertos y nuestra atención plena a la presencia tuya, Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, dice tu palabra, existe la libertad. Y en la libertad del Espíritu Santo nosotros anunciamos tu palabra, y danos, Señor Padre, un entendimiento pleno para poner por obra todo lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, la palabra, comenzamos en esta manera hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y en esta palabra específica de Efesios 4, versículo 11, si usted quiere tomar nota, ¿no? Comenzamos viendo lo que son los dones de ministerios. Dones de ministerio. ¿Cuáles son los mencionados? O sea, los dones de preparación para el ministerio, ¿no? Y nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿no? 5. Pero yo los voy a resumir en 4 porque es importante analizar acerca de que el pastor tiene que ser acompañado como pastor maestro, ¿sí? Preste atención porque usted dice, pastor, bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué se nos va a anunciar la palabra en esta? Ahora, todos estos dones y ministerios preparados son para la edificación del cuerpo de Cristo, de la cual dijimos que nosotros somos cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Me sigue? Ahora, estos ministerios son dados por el Espíritu Santo a la iglesia, o sea que están entre medio de nosotros. ¿Prestó atención?
Están entre medio de nosotros. La palabra griega que se utiliza para ministerios o dones dados a los hombres es la palabra domata, ¿no? ¿Qué significa la palabra domata? Hombres y mujeres que son dotados de un don, preparados para justamente, son puestos hombres dotados para la iglesia, para preparar a los santos. Preparar a los santos, ¿sí? Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que son personas con un liderazgo colocada en la iglesia, preparadas para la función ministerial, ¿no? Ministerial. Ahora, vamos a tocar en esta mañana uno solo de los 5 ministerios, que es el pastor, ¿no? El pastor maestro. Saben, particularmente o personalmente me he sentido muy afligido, donde a muchas veces en el ministerio encontramos compañeros de milicias, ¿no? Que realmente se desgastan, y he visto muchas personas sufrir, ¿no? Y que a tal punto que destruyen su propia salud, ¿no? Soportando terribles cargas. ¿Por qué? Porque se lleva al punto de que la misma iglesia, el cuerpo de Cristo, destruye al pastor. ¿Sí? Présteme atención en esta mañana, es algo de suma importancia lo que les vamos a hablar en esta mañana. Y he visto pastores que se han quebrantado en su propio corazón porque no pueden soportar la carga, ¿no? De llevar adelante el concepto de el pastor céntrico, ¿no? De esta manera, pastores que colapsan porque no pueden soportar la carga de una iglesia que está muerta, ¿no? En el año 2019, 2020, fue diciembre de 2020, en uno de los viajes que yo realicé a Europa, un pastor muy jovencito presidía esa reunión y saben, ese mismo fin de semana tomó el tren para ir a visitar a una familia, a sus familiares, digo bien, y cuando él se alejó, viajando en el tren, un paro cardíaco y falleció. Dejó 2 hermosos hijos y una esposa joven, ¿no? De la cual él, con el amor que tenía por la obra del Señor, ¿no? Llevando esa congregación, que era una congregación muy incomprensible, con muchos problemas, ¿no? Y que no tenía consideración del pastor. Y el pastor daba todo por su iglesia. Yo le conocí como tal, un hombre entregado a la voluntad del Señor, pero la iglesia no comprendía la función de cuerpo. No comprendía la función de cuerpo, ¿no? Entonces él ejercía un pastor céntrico donde todo... ¿A qué voy con esto de pastor céntrico? A ver, para que usted entienda, cuando un pastor es pastor céntrico, todo tiene que pasar por la función del pastor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hizo? Que este pastor colapsara y no pudo soportar la tanta tensión del peso de la iglesia, y por supuesto su cuerpo dijo basta y murió. 43 años. 43 años, ¿sí? ¿Me sigue? Ahora, cuando existe esta característica de que el pastor sea pastor céntrico, pasa a ser el pastor un empleado, al cual la iglesia le paga un sueldo para que lleve la carga de un cuerpo que, como dije, está muerto, y por mucho le cuesta mucho trabajo llevarlo hacia arriba, ¿no? A la perfección de Cristo Jesús. Y esta estructura de iglesia produce un estilo de vida donde, ¿saben? El pastor se esfuerza mucho, pero los creyentes, los que se congregan, son creyentes turistas.
¿Me entendió? Creyentes turistas. Que todos están subidos al barco, ¿no? Y dicen, ese barco va hacia el cielo. Entonces están todos arriba del barco diciendo, vamos hacia el cielo, ¿no? Esperando que unos pocos hagan el trabajo de toda la iglesia. Esto no debe ser así, ¿no? La estructura, ¿no? Realmente de un pastor que pueda soportar y dice, vamos todos hacia adelante, hacia el cielo, y bueno, él es el único que rema, ¿no? En esta estructura la iglesia presenta un pastor que es un criado, que sigue las órdenes de una congregación que demanda un trabajo totalmente excesivo en una función que está muy lejos de ser justamente el concepto bíblico. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, el pastor tiene, de esta manera, el pastor céntrico tiene que criar, tiene que cuidar, tiene que consolar, tiene que ayudar, tiene que enseñar, ¿no? Buscar al perdido, visitar al que está disgustado, adoctrinar a los nuevos, abrir, cerrar el edificio, es el primero que llega y el último que se va, y el que apaga la luz. ¿No? No debe ser así, ¿no? Porque el pastor no es un criado de la iglesia, ¿no? Más bien, no es tampoco aquel que hace todo dentro de la iglesia, y por eso la vida de un pastor puede llegar a consumirse sin dar frutos que Dios desea para la comunidad que ese pastor pastorea, ¿sí? Ahora, mis queridos hermanos, la preocupación que Dios coloca y la ocupación es para todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es más, aprovecho en esta mañana para decirles a todos ustedes, ¿no? Hace un tiempito que no veo al hermano Guillermo aquí en la puerta. ¿Alguno de ustedes le ha llamado al hermano Guillermo para preocuparse por cuál motivo él no está presente en medio de nosotros? ¿Sí? Pregunto, ¿sí? Si no lo ha hecho, le invito a que no espere que el pastor lo haga, sino que usted también pueda hacerlo. Preocúpese por los que no vienen a la iglesia, porque es tarea de todos, ¿eh? Amén, iglesia, ¿me sigue? Bien. Ahora, este extremo da lugar al surgimiento de pastores que ejercen seguramente un pastoreo homogéneo, hegemónico, ¿no? Y a veces, ¿a qué da lugar? A que si el pastor es pastor céntrico, ¿no? El pastor se vuelve el cacique, se vuelve el cacique del lugar. Y eso no gusta muchas veces. ¿Por qué? Porque encontramos que el pastor cacique es aquel que es intolerante, aquel que coloca una autoridad totalitaria, una autoridad déspota, y crea, por supuesto, en la iglesia una esclavitud entre las personas, ¿no? Y por supuesto, de esa manera no funciona. Por otro lado, tenemos la generación de creyentes, ¿no?, que solo miran al pastor como un empleado, al cual la iglesia maneja como se le da la gana, ¿no?, sin tener esa autoridad impartida por Dios, que es la autoridad apostólica, que se nos fue entregada en la iglesia primitiva. Ahora, en este tipo de iglesia, cuando el pastor es un empleado, cada cual hace lo que bien se le da la gana. No se sujetan, y cuando se les reclama, por supuesto, como miembros de la iglesia, algo que hacer o que deban servir, lo que colocan como excusa, ¿no?, alegan alegóricamente, ¿no?, o irónicamente, dice, para eso nosotros le pagamos al pastor. Aquí no sucede, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero saben, hay muchas iglesias, y yo he visto esta característica, de esa es la función que le cumple hacer el pastor, y por eso le pagamos, y viene a ser un pastor asalariado.
Mi hermano, mi hermana, no funciona así en el cuerpo de Cristo. No funciona así porque esa no es la función de iglesia. Ahora, este es un tema de mucha importancia para que nosotros prestemos atención, ¿no? Ahora, si se tiene el concepto de que el único responsable de la evangelización y la consolidación de los convertidos es el pastor, esto es un tremendo error. Y saben, son cosas que se vienen arrastrando por mucho tiempo, al igual que los métodos que se utilizan convencionalmente, ¿no? Pongamos del evangelismo. Y si lo analizamos detenidamente, ¿no? Aprendemos de muchos errores. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras de iglesia que giran en torno siempre alrededor de lo que dice o hace el pastor. Y esto, saben, produce un estancamiento en la iglesia, que no va a producir ningún tipo de crecimiento. Saben, cuanto más crezca la iglesia, más trabajo tendrá el pastor. Y en muchos casos, el pastor, por cuidar a la iglesia del Señor, descuida su hogar, su familia y aún también la vida espiritual. ¿Cuántas actividades pueden existir en una iglesia? A ver, usted las va a discernir, ¿sí? Mire, en la iglesia tenemos ministerio de jóvenes, ¿sí o no? Tenemos ministerio de la niñez, ministerio para los adolescentes, ministerios para matrimonios, ministerio para adultos. Y nos reunimos jueves, martes, domingo. Y cada uno de los días de la semana tiene una actividad ministerial que compete a la vida espiritual de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero muchas veces cuando caemos en ese lazo de lo cuantitativo, ¿no? Nos apartamos de lo que es el concepto de la estructura bíblica correcta. Y esto hace que un pastor, un líder, se agote. Y por supuesto que eso determina en la consideración de la salud espiritual. ¿Por qué? Porque se va a deteriorar. No hay cuerpo que aguante. ¿Me sigue, iglesia? ¿Sí? Ahora, más la demanda, una iglesia creciente en número, pero no así en la realidad de vivida. ¿Por qué? Porque traspasa los límites físicos. Y debido a esto, muchos pastores mueren del corazón. Saben que, mire, le voy a dar una data. El 75% de los pastores sufren actividades cardíacas. ¿Saben que un alto porcentaje de los pastores abandonan el ministerio? ¿Sí? ¿Por qué será? Porque tienen hiperactividades y todo lo que hablamos tiene como centralismo al pastor céntrico, ¿no? Pastor céntrico que tiene que estar en todas las funciones y no puede resistir esa tensión. Ahora, ¿cómo puede crecer una iglesia en medio de esta situación? Ahora, preguntémonos a nosotros mismos. Iglesia, vamos a buscar el sentido perfecto y el equilibrio. ¿Cómo podemos actuar nosotros ante este fenómeno común en nuestro entorno para que no se siga dando? ¿Sí? Bueno, hay una respuesta bien sencilla para que nosotros entendamos, que es volver a la palabra. Volver a la palabra, volver a los principios que son apostólicos. Es una verdad tan vieja, no como la misma palabra de Dios, pero lo hemos olvidado, lo hemos olvidado. O sea, el concepto es volver al principio del concepto neotestamentario. Cuando hablamos del concepto neotestamentario, estamos volviéndonos al concepto del Nuevo Testamento, lo relativo al Nuevo Testamento, la estructura, la mentalidad y la acción de la iglesia que debe tener, ¿no? Es una
es de una forma, dice que sea edificada. Y una edificación no se hace con una sola persona. Una edificación se hace con muchas personas, ¿no? De esa manera, sobre la función de cada miembro del cuerpo, y vamos a tomar nuestra parte en esto. Como cuerpo de Cristo, yo sé que todos nosotros fallamos, ¿sí? Todos nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque depositamos una carga en algunos pocos, cuando somos muchos miembros en un solo cuerpo. ¿Se entiende, iglesia? ¿Sí? Muchos en un solo, que componemos el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a enfocarnos en esta mañana ciertamente en el sentido literal y humano de la palabra, no yendo, por supuesto, a las leyes que conocemos que son biológicas y aún también fisiológicas, ¿no? De la vida. ¿Por qué? Porque, escuche, usted sepa que a través de lo natural usted también puede entender las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, partimos del hecho de que la iglesia, que Cristo, perdón, es la cabeza de la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. Diga conmigo, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo. Amén. Ahora, todo cuerpo natural tiene miembros que son superiores y miembros que son inferiores, ¿sí? Miembros que son superiores, miembros que son inferiores. Y están relacionados entre sí, relacionados, o sea, la cabeza no puede decir, bueno, me voy solita por un lado y el cuerpo se va por otro. ¿Se imagina? Eso solamente en los dibujitos animados sucede. ¿Sí? Pero no así en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno está relacionado entre sí por un orden, una ubicación. El cuello sostiene la cabeza. El cuerpo está unido al cuello y el cuello a la cabeza. Y así sucesivamente el brazo está unido a todo el cuerpo, ¿no? En sí mismo para cumplir una función específica, y así la mente tira la orden para que mi mano, en este momento yo estoy movilizando mi mano, una expresión, y a la misma vez mi mente me dice que mueva la mano, toco mi mente y mi mano ejecuta. Estoy diciendo algo en esa expresión corpórea, ¿sí o no? Pero es la mente la que determina para que todo el cuerpo pueda funcionar homogéneamente y hegemónicamente, ¿sí? Entonces, la función de los miembros superiores e inferiores, todos en acuerdo, en acuerdo. La iglesia tiene que funcionar en el acuerdo. ¿Sí, iglesia? Dijimos que usted es iglesia, por favor no se me duerma, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, quiero hacer este análisis en función de los miembros superiores de la iglesia como cuerpo en acuerdo a la palabra. Dijimos en Efesios 4, 11 y 12 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces, por lo que la iglesia en su mayoría se divide de esta manera en dos grupos específicos de ministerios o servicio, de acuerdo a la función, ¿no? Y estos dos grupos lo vamos a identificar de tal manera. Uno está compuesto por ministerios especiales, o aquellos que tienen llamado, ¿sí? Y son aquellos que gobiernan, que dirigen el cuerpo de Cristo para ser perfeccionados. Recuerdo ministerios especiales con llamado son aquellos que gobiernan para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Y el segundo grupo está compuesto por los discípulos o ministerios generales, a los cuales se los considera laicos o creyentes. Estos son los que nosotros comúnmente llamamos miembros de la iglesia o las ovejas, ¿no? Ahora, entre los ministerios especiales
que dijimos que están puestos para gobernar y perfeccionar a la iglesia, la Biblia dijimos que menciona maestros, pastores, profetas, evangelistas y apóstoles. ¿Sí? Esto lo puede usted encontrar en 1 Corintios, capítulo 12, allí en el versículo 28 en adelante. Ahora, escuche, para alcanzar un ministerio especial, se necesita mucho más que estudiar teología. Para alcanzar un ministerio especial, no solamente es la preparación, sino que también el deseo de servir a Dios, ¿no? E imprescindiblemente, aquel que desea alcanzar estos ministerios de maestro, pastor, profeta, evangelista y apóstol, tiene que tener un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque este llamamiento debe ser de una forma directa, de una forma personal para con la persona, confirmado aún también por los frutos y el reconocimiento y la aceptación de la iglesia local. Ustedes sepan, hermanos, que no existe pastor si no hay iglesia. ¿Sí o no? No existe pastor si no tiene rebaño. Entonces, para que un pastor sea reconocido, tiene que tener la aceptación de la iglesia, de la congregación y, por supuesto, el llamado de parte de Dios, ¿no? Y eso debe ser, dije, en una forma personal y directa. Ahora, ¿cómo sabemos quién es llamado? ¿Cómo sabemos quién es llamado? Bueno, una característica, dice ustedes, por sus frutos los van a conocer. Entonces, los frutos son muy importantes distinguir. Ahora, voy a colocar aquí una advertencia. Iglesia, preste atención porque esto es muy fundamental y exclusivamente para aquí, para Salta, porque desde los tantos años que estoy aquí en esta provincia me he dado cuenta de tantos horrores y errores que se cometen. ¿Sí? ¿Sí? Este mensaje es para la iglesia de Casa de Oración Salta. Y hermanos, con mucho dolor, vuelvo a repetirlo, vuelvo a decirles, he sentido tantas aberrancias y dificultades, por supuesto que nosotros no estamos exentos de que esto no pueda suceder, porque en toda iglesia hay errores y horrores que se cometen, ¿no? Pero yo decía que, ¿cómo sé distinguir a una persona que es llamada de aquel que no lo es? Por su fruto, dice la palabra, los vamos a conocer. Pero hay muchas personas, creyentes, laicos, que son inducidas a entrar en el error porque son emocionales, no son espirituales. Y esas emociones son las que la traicionan. Existen ministerios, pastores, profetas, que regalan ministerios, regalan tareas en la iglesia, ¿no? Haciendo una presentación bíblica, induciendo a las personas a quienes no son llamados, diciéndoles que Dios los escoge para tal o cual misión, para cual tarea, ¿no? Y de una manera, para una tarea especial, y que el Señor los levanta para ir a las naciones, a los pueblos, ¿no? Le prometen tantas otras cosas, los seducen. De esa manera, de ya que la semana pasada aquí una persona de entre nosotros se acercó y me dice, pastor, dice, estuve en una reunión y estaba en esa reunión y había un profeta allí presente y me dijo, dice, aquí hay dos personas y quiero que pasen al frente, y las ungió con aceite y el Señor dice, de aquí a 3 años los va a usar para tal o cual cosa. Y esa persona creyó. Y sabe, por un poco de tiempo, ¿no? Esta persona no congregó con nosotros. Siguió yendo a esa otra iglesia.
¿eh? Y la ungieron, como diciendo que Dios le iba a dar un ministerio. Fíjese de esta manera cómo prometen y cómo seducen a los inconstantes. Sin embargo, eso no califica a la persona porque haya sido ungida, ¿no? Y que tenga realmente un llamamiento que sea genuino, porque son seducidos por personas que son solamente lobos rapaces, ¿no? Y ciertamente de aquí también da a conocer que hay de ministros a ministros. Hay ministros que no son verdaderos, que son falsos. Ministros que están en medio del cuerpo de Cristo con otras intenciones, ¿no? Existen dentro de los ministros calificaciones, ¿no?, de falsos ministros. Sin embargo, debemos analizar lo genuino de lo falso. Usted tiene que aprender, como yo, a distinguir lo genuino de lo falso. Entonces, hay ministros que solamente viven para su vientre, buscando un ministerio, una posición social, un modo de vivir, y otros que realmente sí son ministros que aman la obra del Señor, ¿no? Que aman estar con las ovejas y su labor y hasta el grado de morir, de entregar su vida, ¿no?, por la obra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4, nos dice, mire la vida del apóstol Pablo como ejemplo. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que yo os tengo. Pablo le dice, yo no vivo del Evangelio, sino que soy obrero de la viña del Señor, porque los amo con amor, un amor especial, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no?, él era realmente llamado y fue llamado de parte del Señor. Ahora, también coloca una advertencia, por eso aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay muchas personas que populan por doquier buscando sensacionalismo, donde, mis amados hermanos, tenemos que estar advertidos que esta es la iglesia de los últimos tiempos, donde muchos apostatarán de la fe. ¿Sí? Entonces, cuídense. Dice, mire, vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 2, 7 y 8. Tomemos esta advertencia de parte de Dios. Dice así, Filipenses 3, 2, 7 y 8. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos, cuídense, ¿no?, de los que mutilan el cuerpo. Pero las cosas que para mí eran ganancia, versículo 7, dice, ahora las tengo por pérdida, las considero por pérdida a causa de Cristo, y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación, ¿no? Pablo lo que está haciendo, está aquí colocando en su comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo. Dice, yo conozco a Cristo y lo tengo todo por pérdida para alcanzar el conocimiento de mi Señor. Dice, por causa de lo cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin, el versículo 8 dice, a fin de ganar a Cristo, para ganar a Cristo. ¿Se da cuenta lo que es un verdadero siervo de Dios? ¿Me sigue, iglesia? ¿No? Lo deja todo a fin de ganar a Cristo. Ahora, teniendo presente estas pautas, nosotros debemos o podemos clarificar que hay dos tipos de ministerios según estos versículos. Primero, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, de lo cual esa palabra, expresión fuerte que dice perros, ¿no?, que viven para causar, ¿qué cosa? División, explotar la fe y venderse para con aquellos que le pagan más. ¿Sí?
Segundo, existen los siervos del Señor que aman, sirven al Señor con integridad de corazón, aman la obra del Señor, por lo que están ellos, estos siervos están dispuestos, como Pablo, aún a entregarse en sacrificio por la causa del reino y de la iglesia del Señor, y tienen todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. ¿Sí? Preste atención, hermano, y aprendamos juntos esta palabra, ¿no? Porque Pablo dice, de buena gana, dice, yo gastaré de lo mío, me desgastaré a mí mismo por vuestras almas, porque dice, si os amo más, ¿seré amado menos? Dice Pablo, si les amo más, ¿voy a ser amado menos? ¿No? Como diciendo, ¿cómo me van a corresponder ustedes por amarlos más? ¿No? Ahora, los malos obreros o falsos ministros, ¿no? Llamado perros. A ver, usted que lee Biblia, ¿no? Si usted mira esa expresión, es una expresión muy dura. Es una expresión muy, muy dura. Ahora, ¿sabe por qué los llama así? ¿Por qué? Porque los perros buscan las migajas que caen de cualquier lugar de la mesa, ¿no? Y esto indica que los perros que comen de las migajas, ellos se venden al mejor postor, carecen de principios, carecen de ética. ¿Se recuerdan la vida de Esaú, ¿no? Que dice que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Así son estos que considera Pablo perros, ¿no? Son capaces de vender su primogenitura por un plato de comida, ¿no? ¿Qué buscan? Solamente buscan el sustento, un buen salario, pasarla bien, por lo tanto, cambian. La misión de la iglesia, como si estarían cambiándose una muda de vestido, de vestido. Lo hacen así, andan detrás de una denominación o de otra, la que más le pueda dar, ¿no? Para alcanzar una credencial y con esa credencial hacerse notar delante de las otras personas. Por supuesto, acá no sucede, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá en Salta no pasa esto. Bueno, estamos en el cielo entonces. ¿No? Son estas personas que buscan solamente el sustento, cambian una misión como de muda de ropa, detrás de una denominación que le des más dinero. A veces venden hasta la congregación entera, ¿no? A misiones extranjeras. ¿Por qué? Porque de esa manera piensan que les va a ir mejor. Aquí en Buenos Aires, esto hablo de conocimiento de primera medida, no lo voy a, lo tengo que decir en este modo, ¿no? He conocido una denominación que está muy a lo largo y a lo ancho de este bendito país de Argentina, que tiene muchas iglesias, más de 200 iglesias, ¿verdad? Y el pastor, cuando el pastor principal, que era un hombre de Dios, ¿sí? Un hombre, pero tremendo de Dios, que estableció muchísimas iglesias a lo largo y a lo ancho del país. ¿Saben, hermanos, que este varón establecía como una función de apóstol, donde iba, levantaba una iglesia, ¿no? Ahora, pasaron algunas generaciones en la iglesia y cuando vino el hijo de este pastor, ¿no? ¿Qué hizo? Todo lo que el padre había hecho en edificar el cuerpo de Cristo y abrir tantas iglesias para la promulgación del evangelio, así como recibía las iglesias, el hijo las empezó a vender. Mire qué lindo, ¿no? Empezó a vender las iglesias una por una, los templos, los lugares, y eso dejó un ágrido testimonio, ¿sí? Un ágrido testimonio. Hoy ya esa denominación no existe. ¿Pero qué pasó? ¿Dios fue el que falló o el hombre? El hombre. Mire usted la ambición, ¿no?
por cuanto no les interesa las almas, no les interesan las personas, no tienen amor por la obra del Señor. Más bien, las personas pasan a ser un número, ¿no? Y saben, no, ahora voy a ir más lejos en lo que fue el principio, escuche bien, porque nos compete a nosotros. En el principio de Casa de Oración Argentina, aquí en el año 2010, 2012, cuando iniciamos como Ministerio Casa de Oración Argentina, cuando el pastor Chuy me habilita para ser pastor en Argentina, ¿no? Él me dice, a mí me conocen como el Tano, ¿no? Y me dice, y bueno, Tano, dice, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Te vas a unir a Casa de Oración o no? Dije, sí, pastor, ¿cómo no? ¿No? Entonces él llegó a México en su viaje de regreso y de allí me empezó a enviar los correos que habilitaban y que querían que de aquí de Casa de Oración se iniciaran casas de oración en toda la Argentina. Y cuando llegó a México me mandó una serie de correos y había entre ellos un pastor del sur, de aquí de Argentina, de Ushuaia, y él me escribe y me dice, pastor, dice, mire, yo no sé, dice, que tenga Dios, y lo habla de este modo, ¿no? Y Dios sabe que no miento. Y dice, yo soy pastor de 3 iglesias en el sur de Ushuaia, en Ushuaia, y la iglesia se llama Casa de Oración. ¿Escuchó? Se llama Casa de Oración. No creo, dice, que sean casualidades, dice, pero saben, dice, hace más de 10 años, y me manda fotos. Y en esas fotos estaban la iglesia construida, tremendas iglesias que están allí todavía, ¿no? Y dice, yo, dice, formé y establecí las iglesias, pero, dice, yo no soy el pastor de esa iglesia, de esas 3 iglesias. Y quiero que usted venga y se haga cargo de las 3 iglesias con todos los miembros de la iglesia. Y yo dije, wow, no puede ser. Si no puedo con una, ¿cómo hago con 3? ¿Me sigue? Este pastor estaba agotado, cargado. No podía soportar más esa situación. Entonces busco otro pastor para que le entregue el salón, la iglesia, los bancos, el pupitre, todo lo que hay adentro y aún con todos los problemas que existan dentro de esa iglesia. Mire qué lindo. Así me sucedió en el año 2012 cuando iniciamos. Entonces le digo, Pastor Chuy, yo no puedo con esto. Digo, mire, pasa esta. No, dice, déjalo. Déjalo, no te hagas problema, eso no es una carga que tenés que llevar vos. Pero vino ese pensamiento, yo nunca había vivido esta situación pastoral, y menos ver, ¿no? Que, o sea, hay personas que se deslindan porque la cosa no funciona, porque la cosa no va adelante, ¿no? Entonces andan detrás de alguna denominación fuerte, ¿no? Y venden la congregación completa a una obra misionera que quizás le ponga más dinero, ¿no? Y venden a la iglesia como si fueran ovejitas o borregos en el mercado, ¿no? No debe ser así. Esta actitud, mis hermanos, desacredita justamente la seriedad del amor del pastor por sus ovejas, ¿no? De una forma, y aún lleva al concepto de la apostasía. Es por eso que después muchas personas, no, pero yo iba a tal iglesia y ahora, ¿qué me viene a hablar del evangelio si son todos iguales? ¿Pasa así o no pasa así, hermanos? Uno solo dijo amén. Pasa así, pasa así. Ahora, estos obreros son malos obreros, amadores de sí mismos, que como maestros falsos se introducen en el centro de la iglesia. ¿Para qué? Para hacer mella en el fundamento, ¿no? Y destruyen estos falsos maestros. Y Pablo advertía a la iglesia de su momento y le decía, dice, vendrán tiempos después de mi partida, dice, que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño y que de entre vosotros mismos se van a levantar. ¿Desde dónde comienzan? Desde nosotros mismos. De nosotros mismos. Hablando perversidades, van a hacer descarriar a los que son verdaderamente discípulos, ¿no? Ahora, hay otro término que acá encontramos, no solamente perros, sino que habla de malos obreros. Y este término de malos obreros estriba en el hecho de que no aman al rebaño. Un pastor que no ama al rebaño, ¿qué hace? Solamente lo que hace es entretenerlo. Entretienen al rebaño, ¿no? A ver, ¿cómo yo les entretengo a ustedes? Bueno, la Biblia ya no funciona. Vamos a dejarla de lado. A ver, vamos a saltar todos aquí como becerros en la manada, ¿no? Y empezamos a correr aquí adentro. Entonces, ¿qué hago? Busco un entretenimiento. Entonces, ¿sabe qué? La reunión, estar una reunión 1 hora y media sentado escuchando la palabra, no, ya es obsoleto eso. Vamos a hacer algo más divertido. Traigamos una columna de humo, pongamos aquí a una persona, un showman, donde nos haga reír, donde nos haga saltar. Entonces, entretienen a la gente. ¿Saben? Este tipo de cosas es muy común en las iglesias, ¿no? Donde no se predica el verdadero evangelio, ¿no? Y nos llevan a tener no una vida de santidad, sino una vida que está al borde, ¿no? ¿Por qué? Porque es el pastor que entretiene, ¿no? Le interesa más bien tener a las personas en el valle de la indecisión antes que establecerlo en la decisión de tomar un camino correcto. Y por lo tanto llevan a que vivan una vida cristiana fuera de lo que es la santidad. Estos pastores, ¿no? Malos obreros, toman la función del pastorado como una profesión, y no como un compromiso de formar vida, ¿no? La vida, el carácter de las ovejas. Escuche bien, hermanos, porque esto existe. Cuando usted recibe palabra de Dios, usted se está formando en la vida de Cristo y en el carácter de Cristo. Entonces, de eso usted va a tener un resultado, pero si usted no toma y no amamanta las cosas de Dios, usted va a salir un cristiano raquítico, un cristiano que va a ser llevado por doquier y por cualquier viento de doctrina, ¿no? Pero usted, para ser sólido en la verdad, tiene que fundamentarse. Y fundamentar es todos los días, escuche, machacar. Una, otra y segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez en la palabra del Señor hasta que se asiente en usted la verdad de la palabra de Dios. Amén. Eso es así el fundamento, no hay otra forma, ¿no? Entonces, cuando alguien entretiene, ¿no?, este tipo de obreros, lo que hacen es justamente amamantan el pecado, alientan el proselitismo. En vez de cuidar la grey del Señor, buscan, por supuesto, un cumplido social, ¿no? Dentro del sistema establecido. O sea, ya cumplí, ya fui, ya hice mi tarea, prediqué el Evangelio, le hablé a la gente. Si quieren escuchar, que escuchen, y si no quieren escuchar, que no escuchen. No se preocupan, no por los demás. No se desvelan por las ovejas, no las conocen por su nombre. Entonces, en vez de vivir para el Evangelio, viven del Evangelio. ¿Me sigue? Viven del Evangelio, ¿no? Entonces, si encuentran un mejor pastorado, ¿sí? Sí. Por favor, no hagamos mención. No es eso. Bueno, gloria a Dios. Suceden. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? Pasarla bien, mirar el concepto de su economía, no le interesa la obra del Señor, ¿no? Están buscando cómo pueden ganar más.
abandonan el ministerio. Este tipo de obreros Jesús los llamó asalariados, allí en San Juan 10, ¿no? San Juan 10 del día del 12. Estos, cuando ven venir a los lobos, se escapan. Se van corriendo, dejando el rebaño de una forma indefensa, no carecen del sentido del compromiso y sacrificio por el bien del rebaño. Ahora, la pregunta es, ¿por qué deben existir los malos ministros, amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? El pastor fallecido David Wilkerson afirmaba que existen dos tipos de sacerdocios. Un sacerdocio que es conforme a la carne y sus deseos, ¿no? Y en el caso como la del sacerdocio Abiatar, y otro que es conforme a la unción y a la voluntad de Dios, ¿no? Que es representado por el sacerdocio Sadoc, ¿no? Ahora, miren, usted quizás, a ver, pastor, ¿dónde se encuentra en la Biblia esto? ¿No? Bueno, todo lo que le estoy hablando está en la Biblia, no se crea que yo me comí un guiso de lenteja en el día de ayer y por tanto, no es así. Ahora, ¿qué significan? Estos dos nombres, estos dos sacerdocios son importantes para que nosotros los descubramos, ¿no? Durante el reinado del rey Saúl había dos sacerdotes. Y allí en Segunda de Samuel, en el capítulo 15, Segunda de Samuel 15, versículo 35, Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 35, dice así: ¿no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Segunda de Samuel 15, 31. Aquí, a ver, mantenga la atención porque vamos a ver tres personajes a partir de ahora. Uno es Sadoc, otro es Abiatar y otro el hijo de David, que no tengo el nombre en este momento. Si no me equivoco, se llamaba Adonías. Adonías, sí, exactamente. Bien, sígame por favor en esta prédica. Dice, ¿no estarán allí contigo los sacerdotes de Sadoc y Abiatar? Todo lo que oigas en la casa del rey se te lo comunicará por medio de los sacerdotes Sadoc y Abiatar. ¿Qué significado tienen estos dos nombres? Sadoc, el nombre Sadoc significa uno que es justo. Uno que es justo. Y Abiatar significa que tiene paz para con Dios. Bien, la Biblia dice que David es tipo de Cristo. El rey David es tipo de Cristo, ¿sí? Y que el sacerdocio de David era conforme al corazón de Dios. ¿Hasta acá me sigue? ¿Amén? ¿Bien, iglesia? ¿Bien? O sea, David, el rey, tenía un ministerio que era ungido, mientras que el rey Saúl, ¿no?, es tipo del sistema de la iglesia que está perdido, que no tiene unción de Dios. ¿Sí? ¿Cuál de los dos nosotros elegiríamos? ¿El de Saúl o el de David? Dígalo fuerte. El de David, ¿por qué? Porque el de David es el ungido que viene de parte de Dios según el corazón de Dios, ¿no? Ahora, cuando una iglesia vive tan solo de las emociones, está justamente tomando el lado carnal, ¿no? Y dijimos que por medio de estos dos sacerdocios vemos a Sadoc, ¿no? Sadoc es aquel que se mantiene fiel al lado de David, aun pese a las adversidades, aun pese a la persecución, ¿no? Sadoc, ¿qué hace? Deja a Saúl y se va con David. David tenía 22 capitanes del ejército y Sadoc se une a David porque David tenía, ¿qué cosa? Tenía
la unción, tenía vida de santidad, entrega, pureza, ¿no? Sadoc, el sacerdote Sadoc, nunca lo deja a David, ¿no? Lo sigue, va adelante. Ni siquiera aun cuando se recuerdan allí en la rebelión de Absalón, ¿no? El hijo de David, él no se aparta. Absalón se rebela porque quería tomar la autoridad y el reino de David, pero Sadoc sigue a David, ¿no? No sucedía así, présteme atención porque yo le dije que vamos a mirar estos personajes, no sucedía así con el sacerdocio de Abiatar. Abiatar, ¿no? Él tenía en su corazón la semilla de Elí en su corazón. ¿Cuál era la semilla de Elí? La semilla de Elí era el éxito, era la prosperidad, ¿no? Era ser el número uno, buscar una posición. Siempre lo que tenía en su corazón era ser colocado en un lugar de preeminencia, ¿no? Y hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que siempre lo que está en el corazón es lo que sale a la luz? Lo que está manifiesto en el corazón, eso, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, dice, ¿no? Entonces, lo que tenés en el corazón, eso sale a la luz, tarde o temprano. El corazón de Abiatar, ¿no? Era prosperidad, éxito, y de esa manera vemos la diferencia, ¿no? De estos dos sacerdocios. Ahora, vamos a la historia. Cuando el rey David ya estaba viejo, era un tiempo muy difícil. Y Absalón, su hijo, ¿no? Él se daba la vida loca, porque buscaba el adulterio, ¿no? En medio de las concubinas de Israel. Entonces, ¿qué hace? ¿A quién va a llamar? Busca en la voz de Sadoc, y Sadoc, que era el sacerdote que buscaba a Dios y no se apartaba de David, ¿no? Él lo condena, ¿no? Entonces, vemos que después de esa situación también procede la promiscuidad cuando Adonías, el hijo de David, se rebela tratando de usurpar el reino de David. Y saben, es apoyado por el sacerdote Abiatar, el que era carnal. Mire qué combinación. Carnal con carnal. Adonías, que se daba la vida de la vida loca, buscando los placeres del mundo, estando con las concubinas. ¿En quién se busca apoyar? En el carnal, no en el espiritual. ¿Sí? ¿Me sigue, iglesia? Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba una posición dentro del lugar. Buscaba posicionarse como diciendo, yo soy más. Me voy a colocar del lado de aquel que tiene el poder. ¿Y saben, hermanos, que en muchas iglesias suceden así? Que buscan el poder dentro de la iglesia y son carnales. Pero esto no edifica el cuerpo de Cristo, esto lo destruye. Lo destruye. Iglesia del Señor, tenemos que saber cómo funcionan las cosas. Ahora, el corazón de Elí, ¿ustedes se recuerdan la vida de Elí? Elí dice que los hijos de Elí hacían todo lo contrario, hacían todo lo malo. ¿Y Elí qué hacía? Permitía. No lo corregía. Entonces, ¿qué busca una persona considerada carnalmente como lo era Adonías? Ellos buscaban el ser próspero, el ser exitosos. El corazón de Abiatar, él quería solo éxito, quería ser prosperado. Amados hermanos, ese es el evangelio que hoy muchos predican y que por desgracia populan en muchos lugares, proclamando la famosa teología de la prosperidad, ¿no? Para acomodarse al sistema, explotar a las personas por medio de la fama, buscan la fama, el éxito y el poder. Y hay mucha gente que busca este tipo de pastores. ¿Para qué? Para que les enseñen cómo llegar a tener más, ¿no? ¿Cómo puedo tener más? ¿Cómo puedo comprarme el último auto del modelo del año? ¿Cómo puedo hacer que mi negocio funcione bien? Buscan el bienestar, la prosperidad, ¿no?
Y ese es el mismo espíritu que tenía Abiatar. Pero cuando muere David, ya siendo viejo, el sacerdote Abiatar buscaba el poder, no buscaba la unción. Él buscaba establecerse en el ámbito social. Tiene un nuevo ministerio diferente que se acomoda al sistema dominante, ¿no? Es por ello que Salomón, cuando ahora viene el hijo de David, Salomón, lo primero que hace, despacha a Abiatar, lo saca, ¿no? Entonces, mire lo que dice allí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 27. Primera de Reyes 2, 27. Dice, así excluyó Salomón a Abiatar de ser sacerdote de Jehová, cumpliéndose la palabra de Jehová que había hablado en Silo acerca de la casa de Elí. ¿Cómo lo despachó? No se lo podía matar, pero sí tenía que estar presente que ese sacerdocio había sido establecido y por lo tanto no se lo podía quitar de una forma si no era verlo incurrir en el error. Pero Dios tenía preparado otro sacerdocio fiel, según el corazón de Dios, para edificar una casa firme en la presencia y que fuera ungido todos los días. Mis queridos, tanto el corazón de estos sacerdotes que estaban doblegados a una vida falsa, eran falsos ministros. Y había entre medio de ellos personas como Adonías, que era hijo de David, que buscaba aún también querer hacer las cosas conforme a su corazón. Mire, Adonías, usted sabe que cuando David fue viejo, dice que le trajeron una doncella, ¿no? Que se llamaba Abisac. Estos nombres que no estamos muy familiarizados, ¿no? En la Biblia. Pero esta mujer, Abisac, dice que era joven, era hermosa, y se la trajeron a David, el rey que ya era viejo, para que pudiera él calentarse. Su cuerpo ya estaba estremecido, viejo, mullido, ¿no? Y a punto de fallecer. Pero el cuerpo de una persona que le calentara al costado para que él pudiera continuar en vida. La Biblia dice que David no conoció a Abisac, o sea que quiere decir que aun cuando se la llevaron para que se colocara al lado de él, la palabra cuando la Biblia habla acerca de conocer, está diciendo de que él no tuvo relaciones sexuales con Abisac, ¿se entiende? Solamente, ¿qué hizo? Calentó el cuerpo de David, ¿no? Ahora, Adonías, que era un pillo, hijo de David, miraba a esta mujer con otros ojos, ¿no? ¿Y saben lo que hace Adonías? Porque en ese tiempo ya Salomón iba a ser considerado rey. Entonces, ¿qué hace? Se acerca a Salomón, Adonías, y le pide a Salomón, por medio de su madre, que le diera como mujer a Abisac. ¿Qué hace Salomón? Se la niega. Y además de esto, se lo mata, ¿no? Lo mata a Adonías. Ahora, esto nos da un ejemplo y una enseñanza también. Hay muchos que primeramente no se han enfrentado a su orgullo, que no se han enfrentado a su lujuria, ¿no? No saben cuidar los ojos, como en el caso de Adonías, van detrás de mujeres bonitas, adulterando, escandalizando aún también el Evangelio de Jesucristo, como el caso de Adonías. Adonías no era un buen siervo. Adonías todavía tenía que pasar porque había muchas cosas en él que no agradaban a Dios y por lo tanto que él estaba merecida la muerte. Y por mano de Salomón, ¿no?
es entregado a muerte. Hermanos queridos, así hay muchos en el ministerio. Que es incomprensible a los ojos aún también de un sentido común. Personas que quieren entrar en el ministerio cuando no han combatido su propia lujuria, que no han entregado sus manos, sus ojos, su vida misma, bajo el señorío de Cristo, pero nunca han entregado su corazón porque su corazón está doblado al adulterio, al pecado, son esclavos del pecado. Y simplemente esas personas se deben considerar como comedidos en la obra del Señor. Entonces, lo primero que hace Salomón en su reinado es decirle a Adonías que lo dejara tranquilo. Si se portaba bien no lo iba a matar, pero Adonías siguió con esa rebeldía, ¿no? Cuando se le pide a esta mujer para él. Ahora, analicemos esto. ¿Cómo era el sacerdote Abiatar? Era un hombre totalmente carnal. Y iba a ser quitado como fue quitado Adonías. Amados hermanos, los malos obreros y los perros han existido y existirán hasta la consumación final de los tiempos. Por esto nosotros debemos saber distinguir entre uno y otro. ¿Saben que Jesús tuvo entre los discípulos un obrero que fue traidor? ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote, ¿no? Que buscaba ¿qué cosa? El bienestar, la ambición material, ¿no? Y vendió al Señor por 30 piezas sucias de plata. Ahora, si seguimos analizando, no solamente habla de los perros, de los malos obreros, sino que dicen aquellos que mutilan al cuerpo de Cristo. Estos son obreros capaces de dividir con sus caprichos personales a la iglesia del Señor, tomando cualquier excusa, cualquier motivo, actúan bajo una simple doctrina de libertad espiritual, donde manifiestan esa carnalidad personal en su ser, mutilar. ¿Saben lo que significa la palabra mutilar? La palabra mutilar significa cortar, dividir una cosa. ¿Sí? Mutilan al cuerpo de Cristo. Ahora, con tristeza nosotros vemos, porque no nos alegramos cuando escuchamos que una iglesia fue dividida. Yo no me alegro, ni tampoco salgo a decir porque eso le pasó, porque no hicieron las cosas como corresponden, porque no tienen temor del Señor. No, mis hermanos, nos afligimos cuando sabemos que el cuerpo de Cristo comienza con divisiones, con problemas, porque hay mutiladores que dividen, dejan a la iglesia mal, dividiéndola en dos grupos. ¿Por qué? Porque muchos se enfrascan en sus principios diciendo, no, porque la doctrina, porque la fe, y alegan cosas que son absurdas, porque no hay amor, porque la iglesia tiene que caminar de esta forma, porque si haríamos tal o cual cosa sería mejor, y a veces son cosas tan pequeñas, tan insignificantes. Yo sé que usted me está mirando y quizás usted diga, pastor, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Pero saben, yo sé que ha sucedido así y que no debe suceder con nosotros, ¿no? Esas cosas insignificantes. Miren, la iglesia de los Corintios, esta iglesia estaba dividida en muchas opiniones y tenían problemas con el liderazgo y aún problemas entre medio de ellos, pero no cometieron el error de dividirse en grupos apartes, en formar grupos de congregación, como lo hacemos nosotros hoy día. Estos tipos de obreros que mutilan al cuerpo de Cristo, ¿no? Carecen de convicción, le siguen el juego a cualquier teoría, a cualquier doctrina rara que aparezca. Entonces, a ver, ¿cuál es el mejor método que la iglesia necesita para crecer? ¿No? Y hermanos, yo hablo conmigo mismo porque yo también he caído en ese error. Soy consciente delante del Señor y le he pedido perdón a Dios por esta situación. Porque con el fin, de querer hacer crecer a la iglesia, ¿no?
A veces tomamos decisiones que son equivocadas y que le hacen mucho mal al cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mutiladores del cuerpo ya no van detrás de la verdad, creen a cualquier cosa que se le presenta. ¿Y saben la Biblia cómo llama a este tipo de personas? Herejes, mutiladores del cuerpo, que enseñan doctrinas, enseñanza de demonios. ¿Podemos estar advertidos, Iglesia del Señor? ¿Queremos tomar la advertencia del Señor? Entonces, cuando a usted viene alguien y dice, tengo una palabra del Señor para usted, o quiere esto, y viene y le echa un frasco de aceite en su cabeza, a ver, ¿qué va a hacer usted? Ay, sí, gloria a Dios, aleluya, yo voy a... ¿Qué va a hacer? Dígame lo que tengo que hacer. O va a ir a la palabra. Volvamos a la palabra. Volvamos a los rudimentos de la fe, volvamos a la doctrina de los apóstoles, no vayamos detrás de aquellos que seducen a los inconstantes, iglesia. Donde usted sabe que estos son mutiladores del cuerpo, basándose quizás en una lógica que es extrabíblica, que son doctrinas que vienen del diablo. Y saben ustedes, hermanos, muy bien, que el diablo conoce la Biblia. Y aún también por medio de la palabra te dicen, dice así. Pero ¿sabe cuál es el problema del diablo? Que el diablo sabe de la Biblia, pero no la puede vivir. ¿Ah? Y usted y yo deseamos conocer a Dios, conocer la Biblia, pero también vivirlo. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria al Señor. Dividen el cuerpo. Riegan con eficacia, negando la piedad, y se toman la piedad como ganancia, justificando aún también hechos aberrantes como la homosexualidad, el libertinaje, el aborto. No lo consideran como pecado, sino que simplemente es una idea complejada, ¿no? Llegando a afirmar que es un tabú, ¿no? Y que inhibe al hombre de su plena realización. Otros hacen ciertos énfasis con gran verdad, la cual forjan actitudes sectarias para dar inicio a una organización, que esa organización se va a nutrir, ¿no? de los creyentes de otras iglesias. O sea, no solamente buscan dividir, sino que a la misma vez, ¿no? buscan también dividir otras congregaciones. Amados hermanos, hace días atrás nos llegó un informe, ¿no? en Noticias Cristianas, donde ya existen iglesias en Estados Unidos que fueron apartadas de congregaciones como los anabautistas, esas congregaciones inmensas, gigantes que están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya en el liberalismo que existe, aceptan a cualquiera en el pastorado, ¿no? Hoy hay iglesias que sus pastores son mujeres lesbianas, homosexuales, ¿no? Y a la misma vez niegan la verdad doctrinal apostólica que Dios dejó para que la iglesia pudiera crecer en esa funcionalidad. Y sumado a esto, lo que estamos viviendo en estos tiempos, no por la ideología de género y todo lo que viene, personas que se suman y ponen en tela de juicio los principios establecidos de Dios. Existen ministros que son fraudulentos, existen ministros que van detrás de los principios bíblicos que el Señor dejó, ministros que se introducen dentro de la iglesia para provocar el sensacionalismo, el culto al ego, ¿no? Ambicionan puestos buscando su propia gloria y no la gloria de Cristo. Siembran tanto desconcierto que por supuesto es solamente una base de inteligencia humana. Otros con prodigios y milagros hacen que las congregaciones no deje a sus pastores que la formaron y la criaron. A ver, un pastor lleva, imagínense, 30, 40 años sembrando en la iglesia la enseñanza de la sana doctrina, pero después dice, no, yo me voy a la otra iglesia porque ahí sí hacen milagros.
Aquí lo he escuchado en Salta. Aquí. Pastor, usted, a mí me lo han dicho, usted predica muy lindo, todo perfecto, pero me voy a la iglesia de los Pares de Sufrir porque allí sí hacen milagros. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa cuando no podemos comprender las verdades? Van detrás de los milagros, ¿no? Congregaciones enteras que dejan a sus propios pastores de años, que han ejercido una tarea hermosa, una labor interesante, no menoscaban el liderazgo que Dios ha colocado, la autoridad que Dios ha colocado sobre ellos. Hoy día hay muchos hermanos que van detrás de personas que se mencionan como apóstol, como profetas, que ostentan títulos y aún también producen algunas que otras señales milagrosas. Y yo, por supuesto, no estoy condenando estos hechos, de las cuales sí puede ser que haya obra del Espíritu Santo a través de los dones, no del carisma. Pero yo considero que una iglesia normal debe tener en sí mismo todos estos dones especiales, dones potenciales, operando como una esencia, ¿no? Esencia de la vida en el Espíritu. Y algunos, se recuerdan el caso de como Felipe, ¿no? Pueden ir quizás a una plaza, a una calle, para demostrar, sí, con las señales que Dios pone, con prodigios, las maravillas del poder del Evangelio. Pero no lo debemos hacer para atraer a los hermanos ya convertidos. Nuestro fin es que puedan ser alcanzadas las personas que no conocen a Cristo, adoctrinarlas, enseñarles, dirigir esa vida, forjando la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted ha visto muchas veces los proyectos evangelísticos? Donde usted va a ver, no sé, el pastor Juan Teodoro, ¿no? Nombre ficticio, ¿no? Juan Teodoro. Y usted ve campaña evangelística a través del evangelista Juan Teodoro. Y Juan Teodoro está grande, ¿verdad? Bien expuesto. Pero usted ve que venga a Cristo. Cristo salva y Cristo salva está bien pequeñito. ¿Qué sucede allí? ¿Exalta a Cristo? ¿Exalta a Juan Teodoro? Así está la iglesia de hoy. Muchos van detrás de milagros, pero no confiesan a Jesucristo como su Señor. Y la iglesia camina por un lugar sinuoso, difícil, ¿no? Un día, dentro también de Casa de Oración Argentina, ¿saben? Después de la pandemia, esto sucedió en el año 2020, había un pastor y este pastor me dijo, no, dice, le pregunté, ¿cómo está tu iglesia, tu congregación? Y él me dijo, aquí estamos, pastor. Y después de la pandemia, ¿abriste la iglesia? No, dice, el Señor me dijo que no tengo que abrir la iglesia. Escuche, no tengo que abrir la iglesia. Y yo le creo a Dios. Bueno, está bien, si es tu convicción, no hay problema. Siguió con la iglesia cerrada por un tiempo. Entonces nuevamente a los 6, 7 meses le vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu congregación? Y me dice, bien, pastor. Dice, tengo dos personas. ¿Y cuáles son esas personas? Dice, una me sigue desde Suiza por internet y tengo una sola ovejita que también me sigue por Google Meet. Entonces dije, ¿y Dios te sigue diciendo que tengas la iglesia cerrada? Me dice, sí. Entonces, hablando con él, digo, ¿pero te parece justo que habiendo tantas personas que deban ser alcanzadas por el Señor, tengas la iglesia cerrada? ¿Pagaba el alquiler? ¿Pagaba el local? ¿Sí? Entonces, le dije, no me parece justo que tengas tu iglesia cerrada cuando hay muchos que deben ser alcanzados. Y como pastor no estás cumpliendo con tu función. ¿Sí? ¿Saben?
Él me dice, sí, pastor, pero usted no sabe, dice, yo tengo 1.250 seguidores en Facebook. Sí, como usted, yo me agarré la cabeza. Yo tengo 1.250 seguidores en Facebook. Entonces le dijimos, ¿querés quedarte con los 1.250 de Facebook y no tener una iglesia presente? Bueno, pastor, eso es lo que Dios me indicó que debo hacer. De la cual dije, no. Lo saludamos, lo despachamos y le dijimos, hasta aquí nomás. ¿Eh? Y tuvo que ser retirado del ministerio Casa de Oración. Amados hermanos, el pastorado es un llamado de parte de Dios. No es una ocasión para tomar un lugar que a usted no le compete y quizás llevado por muchas emociones. ¿Y por qué hablo de este tema? Cuando Dios reparte los dones para la iglesia, los dio para que la iglesia sea edificada, construida, fortalecida, guiada, y es el Señor mismo que toma control por el Espíritu Santo a llevarla de gloria en gloria, de poder en poder. Ahora, cuando se interrumpe por algunos pseudos y algunos hombres que quieren hacer la obra del Señor y Dios no está, ¿qué va a suceder? Estamos en problemas. ¿Por qué? Porque así como dice la palabra del Señor, que no es aquel que dice Señor, Señor, no, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Este reclamo. También un día, en el momento en que uno sea apartado, en el tiempo final, el Señor podrá decir a aquellos pastores y a aquellos que no son del rebaño del Señor, apartados de mí, yo nunca os conocí, apartados de mí al fuego eterno, porque yo no los conozco. No los conozco. Cuando el apóstol Pablo decía y se refería, vendrán muchos falsos maestros que engañarán aún a los escogidos del Señor. Pablo señalaba que puede haber muchos que con muestra aún también de milagros, prodigios, potentes obras, dones, ¿no? Que parecen ser supuestos cristianos, pero carecen del amor de Cristo. Por eso no es raro que tales cosas ocurran en nuestros tiempos, como en la época bíblica. Ahora, ¿cómo saber quién es quién? Pablo enseña de esta manera, poniendo el fundamento del amor como distintivo, ya que el diablo puede imitar todo, pero nunca el diablo puede amar. ¿Qué te distingue? ¿Qué nos distingue? ¿Qué hace la diferencia? Que amamos a Dios. Amamos todo de lo suyo, tenemos una relación con Dios íntima. Eso distingue a un obrero malo de aquel que es bueno. ¿No? Eso lo distingue. El amor que un pastor muestra por sus ovejas. ¿No? Yo en el tiempo ministerial he encontrado ambos, pero no me sería difícil distinguir en esa posición. El mal obrero les da siempre importancia al título, ¿no? Se exalta a sí mismo. El mal obrero trata de controlar ciertas posiciones dentro de la iglesia como si fuera un administrador. Te dice Samuel, vení, ponete acá. Juancito, hacé tal cosa. Vos, limpiá el baño, hacé esto, hacé lo otro. Ese es como si fuera un gerente de una empresa. Pero el pastor, que sabe guiar a su grey de una forma correcta, ¿no? Enriquece a la iglesia de Dios con las enseñanzas traen vida, comienza a dar doctrina donde no explota a las ovejas, ni las esquila para su propio beneficio, no piensa egocéntricamente porque trata de que el pueblo de Dios enriquezca, que la oveja esté gorda para que dé su buena lana, no hablo de dinero, no, entiéndame bien, ¿no? ¿No? O sea, que esté gorda, saludable. ¿Para qué? Para que así como recibe de gracia, pueda dar de gracia. Recibe el bien
¿Y qué entrega? El bien. Iglesia de Salta, Casa de Oración Salta. ¿Usted le quiere entregar el bien a sus amistades, a sus amigos, a sus familiares, a todos aquellos que le rodean? ¿Pero qué le va a dar? ¿De lo suyo o le va a dar de lo que usted recibe de Dios? ¿Cuál será su sacerdocio? Su sacerdocio puede ser en la carne o en el espíritu. ¿Dónde lo va a dar? ¿En el espíritu o en la carne? En el espíritu. ¿Usted busca tener la unción de Dios o la unción del hombre? Ah, qué sabios que son, ¿eh? ¿Eh? Saben elegir. Yo también deseo eso para esta provincia. El Señor nos ha traído aquí a la provincia de Salta no con otro fin, sino que realmente para poder establecer la iglesia del Señor. El motivo de esta enseñanza en esta mañana es que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y podamos caminar. Volvamos a la palabra. Si usted tiene algunas ideas que ha vivido en otras iglesias, ¿no? O quizás le han enseñado mal y ha visto cosas, mire, le animo a que usted se despoje de esas cosas. No las traiga a memoria, porque eso le hace mal al Evangelio. Despójese de esas cuestiones de protagonismo, de humanismo, aun cuando usted sepa. Alguien me dijo días atrás allá en Buenos Aires, pastor, dice, con mucha lástima tengo que dejar a mi pastor de toda mi vida, ¿no? Y allí en la iglesia de la Ferrera y nos decía, dice, hace 30 años que estoy en la misma iglesia. Dice, y tengo que dejar a mi pastor que dice, él tiene doctorados de todos los colores y de todos los gustos. Dice, usted entra en la oficina, dice, tiene cuadros por todos lados de teología y de acá. Pero dice, él se volvió al ecumenismo. O sea, se sumó a otras religiones, ¿no? Y ahora habla de las doctrinas orientales, ahora habla de lo importante que es ser importante en la sociedad, ahora habla acerca de que debemos ser millonarios y que debemos predicarle solo a los que son empresarios. Y dice, si ustedes predican lo mismo que predica él, yo no lo quiero. Y ahí nos puso en un compromiso, porque ¿qué le vamos a predicar? ¿Se entiende? Mis hermanos, no seamos parte de los obreros fraudulentos, más bien seamos parte de ese obrero fiel y verdadero. Hablemos acerca de la obra del Señor, tengamos reverencia ante el Señor, proclamemos la verdad de Jesucristo como se nos fue entregada, seamos fieles. Y si usted tiene un llamado de parte de Dios, recuerde que el llamado de parte de Dios no se lo da un curso de teología, no se lo da quizás que haya venido alguien y le haya tirado una redoma de aceite sobre su cabeza, porque hay muchos sensacionalistas que van detrás de esto. No, el Señor me llamó porque me confirmó en tal o cual cosa. Un llamado del Señor se distingue cuando acepta la voluntad como lo fue Samuel y le dijo, heme aquí, Señor, pero tiene amor por la obra del Señor y se deja guiar bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. No sirva a Dios por un salario. No sirva a Dios por lo que le puedan dar. No, nunca lo haga. Usted sepa que al ingresar, si Dios lo ha llamado, es esa palabra que Pablo le dio a Timoteo, sufre penalidades. Pablo decía, llevo las marcas en mi cuerpo. ¿Saben? Esas marcas son cosas que un pastor, un líder, debe sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque así como le dije que uno se entristece cuando vemos a pastores que fallecen por causa del Evangelio y llevan un cuerpo muerto sobre los hombros, el seguir a Cristo, el exponer, y yo sé que quizás vendrán tiempos, ¿no?, donde esta prédica, no sé por quién podrá ser escuchada, pero traerá problemas. Quizás entre medio de nosotros haya personas que no acepten este principio, pero mi querido hermano, es el Evangelio.
no se trata de nosotros. Es el poder de Dios manifestado sobre la iglesia de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo para ser edificada, guiada, fortalecida, para cumplir con la misión que Dios nos encomendó, a usted y a mí. A usted y a mí. Tenemos que tomar este compromiso, ¿no? Y por supuesto, distinguirnos entre lo falso y lo verdadero. Cerramos en esta mañana de esta manera. Escuche. Si usted sabe que existe un área donde Dios quiera o quiere usarlo a usted, y Dios lo motiva, lo llama, no rehúse al llamado de Dios. Acérquese, preocúpese, ocúpese en las cosas del Señor. Si usted está siendo alimentado por la palabra del Señor, no busque en otro lugar. No busque en otro lugar. Donde usted se alimenta de la palabra del Señor, allí tiene que permanecer fiel. Ahora, si usted es de esos cristianos golondrinas, que espero que no sea así, ¿no? De los cristianos turistas que solamente pretenden hacer algo con simplemente el acto de la presencia del día domingo, o le dice, no, me voy allá porque allá está la unción. Está en todo su derecho de usted elegir, pero sabe, un día usted tendrá que rendir cuenta, y no es responsabilidad del pastor ni del líder, sino que es responsabilidad suya delante de Dios, porque no ha faltado profeta, no ha faltado palabra, y en esa palabra usted también deberá rendir cuenta de lo que haya hecho con esa palabra que Dios le ha entregado. Aprenda, iglesia, aprendamos, iglesia, a vivir bajo la autoridad del Espíritu Santo. Dios dio dones a los hombres, estableció pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ha comprendido usted, iglesia, en esta mañana? ¿Seguro? ¿Qué va a hacer ante esta enseñanza? ¿Va a dar un paso adelante o va a decir, pastor, haga usted solo? ¿Un paso hacia adelante? ¿Amén? Entonces, anímese, iglesia. No viva del pasado. Proyéctese a avanzar en la obra del Señor, porque son tiempos difíciles donde muchos apostatarán de la fe, pero no sea el caso suyo. Anímese, porque Dios está de nuestro lado. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, músicos puedan pasar. Gloria a Dios. No se pierda la enseñanza del próximo domingo. Vamos a estar hablando acerca de otros de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia, evangelistas, apóstoles y demás, ¿sí? Así que los invito a que usted pueda estar presente. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Extienda la mano sobre el hermano o la hermana que tiene a su lado, por favor, en esta mañana. Acérquese con confianza y agradézcale a Dios. Gracias te doy, Señor, por esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos uses conforme a tu voluntad, Señor. Señor, queremos honrarte con nuestra vida de servicio, con nuestra vida de integridad. Queremos tener un sacerdocio, Señor, puro para ti. Queremos estar entregados, Señor, con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestro espíritu, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Padre, extiendo mis manos hacia mi hermano, mi hermana, hacia mi lado, para que juntos, como cuerpo de Cristo, podamos, Señor, ejercer este ministerio y este misterio al mundo que es la iglesia. No centrándonos, Señor, en lo que otros hagan, más bien ante el llamado de tu presencia, Señor, podamos decirte, heme aquí, envíame a mí.
Padre, multiplica las fuerzas que no tiene mi hermano, mi hermana. Dale sabiduría y entendimiento, Señor, por tu palabra, que nunca se aparten. Que juntos, domingo tras domingo, jueves tras jueves, días tras días, donde compartamos tu palabra, podamos ser edificados el uno para con el otro, Señor. Creemos en ti, Señor, y aun cuando tengamos dificultades, luchas, pruebas, angustias, desolación, tristeza, y no encontremos el rumbo para nuestra vida, decidimos creerte, Señor. Decidimos creerte a ti, porque, Padre, muchas son las almas que deben ser alcanzadas por el poder del Evangelio en esta provincia de Salta. Dígale al Señor en esta mañana: úsame, Señor, para tu gloria. Úsame, Señor, úsame, úsame. Úsame para tu gloria, Señor, en el lugar donde tú quieras, Señor, úsame para tu gloria. Úsame para con mi familia, úsame para con mis amigos, en la universidad, en el colegio, en los lugares donde tú me quieras enviar, Señor, porque tú no has cambiado. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y tu palabra es eterna. Y nos aseguramos en ti, Señor, permaneciendo en ella, día a día, momento a momento, Señor. Nos apartamos de los perros, de los falsos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Nos apartamos, Señor. No queremos más escuchar, Señor. Danos ese discernimiento de conocer correctamente a aquellos que son tuyos y a aquellos que no lo son, Señor. En el nombre de Jesús. Sometemos nuestra vida al gobierno de Cristo. Padre, perdónanos si hemos incurrido en esos pensamientos de falsedad, no sabiendo distinguir en las cosas espirituales de aquellas que no las son. Señor, hoy tu palabra se nos ha sido abierta para que podamos, Señor, juntos transitar y edificar el cuerpo de Cristo. No importa si son 2, no importa si son 4, 10, 50, 1000, 10,000. Lo importante es que podamos, Señor, acercarnos a ti, que eres la piedra angular. Lo importante es que si 2 se ponen de acuerdo, dice la palabra, todo lo que pidieres al Padre, el Señor os dará. Si estamos 2 juntos, caminando, seremos como aquellos 2 que estaban camino a Emaús, donde decían: no sentíamos la presencia, no era inflamado nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando Él estaba con nosotros. Queremos, Padre, de tu unción, queremos de tu presencia, queremos de tu vida. Señor, queremos todo de lo tuyo, Padre, para poder ejercer el ministerio. Queremos, Señor, estar en el consejo, no en el adormecimiento, Señor, espiritual. Despierta a los valientes, Señor, en este tiempo. Despierta a los valientes, Señor, que buscan en oración, en el clamor de tu presencia. Despierta, Señor, para los tiempos que vienen, aquellos, Padre, que buscan de la unción de tu gracia. Despierta, Señor, en una iglesia llena del poder, del conocimiento de Jesucristo. Despierta en tu iglesia, Señor, los ministerios. Despierta, Señor, Padre, esas dotes del Espíritu Santo, Señor, en pastores, maestros, evangelistas, profetas, y aún también las manifestaciones gloriosas de tu Espíritu Santo. Levante una oración: Señor, Padre, yo deseo, Señor, de tus dones espirituales. Señor, pon el deseo como el querer de hacer de tu perfecta voluntad en medio de tu pueblo, Señor. Que podamos animarnos, Señor, a buscar más de ti. Los dones mayores, Señor, que dice tu palabra. Y si no entendemos, Padre, revélanos por tu Espíritu Santo. Revélanos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.